Lisayu hizo varios experimentos para traducir en imágenes movimientos vibratorios. En uno de ellos colocó en un diapasón un espejo y proyectó sobre él un rayo de luz. Al hacer vibrar el diapasón, el espejito vibró solidariamente con él, y el rayo de luz, al incidir sobre una pantalla, produjo una curva senoidal. Luego se le ocurrió hacer que el rayo de luz incidiese sobre dos espejos colocados sobre dos diapasones. Después colocó los diapasones en perpendicular, proyectó entonces un rayo de luz sobre un espejo y arregló el sistema para que el reflejo de dicho rayo incidiese con el otro espejito y el rayo acabase. Finalmente proyectaba una. Como antes, los espejos vibraron junto con los rayos, de modo que el rayo de luz se mueve. Lisayu vio que dependiendo de la frecuencia del sonido emitido por cada diapasón, la figura que el rayo de luz dibujaba sobre la pantalla es distinta. Cabe destacar que las figuras de Lisayu son infinitas. Se pueden generar infinitas figuras variando tanto la frecuencia como la fase. Para generar las curvas de Lisayu utilizaremos un osciloscopio digital y dos generadores de señales, los cuales utilizaremos para generar ondas sinusoidales y configuraremos el osciloscopio para que las proyecte perpendicularmente. Antes de comenzar con el montaje, procedimos a verificar si las ondas del osciloscopio estaban debidamente compensadas y encontramos que una de ellas estaba sobrecompensada. La sustituimos y, habiendo tenido dos ondas correctamente compensadas, procedimos con el experimento. Para la realización del experimento generaremos una señal sinusoidal utilizando uno de los generadores con características 2 volts pico a pico y una frecuencia de 60 Hz. Utilizando el otro generador de señales generaremos una señal sinusoidal con características igual 2 volts pico a pico, pero variaremos la frecuencia teniendo en cuenta los múltiplos de frecuencias de la señal patrón. En esta tabla podemos observar los múltiplos de frecuencias que utilizaremos para la generación de la otra señal, y además añadiremos la relación 2 tercios para generar una señal que dé como resultado 90 Hz. Con el objetivo de lograr el corrimiento de fase deseado, iremos corriendo un punto decimal la frecuencia para que las señales se vayan desfasando en el tiempo y podamos observar todas las curvas de Lisayu para ese múltiplo de frecuencia. De esa manera fue que obtuvimos las siguientes curvas de Lisayu. La herramienta de simulación Proteus alcanzamos a simular el siguiente circuito, con el cual acá tendríamos un transformador el cual utiliza una tensión externa y la convertiría a lo que sería esta fuente de 10 volts RMS con sus respectivas frecuencias de 60 Hz de la red alimentadora, y con este juego de potenciómetro lograríamos regular la imagen del osciloscopio de forma tal que se vea lo mejor posible. Y acá, a través de la red de este capacitor de resistencia, entrarían las señales externas, poniendo la frecuencia de 60.1 Hz para ver el desfasaje. Como podemos observar, la primera de las curvas de Lisayu. Acá podemos observar y vemos el tratamiento con los potenciómetros, cómo es posible regular la imagen deseada en el osciloscopio. Regulamos un poco mejor. Podemos aquí también regularla con el propio osciloscopio. Luego variamos la señal aplicada 120.1. Podemos observar
otro múltiplo de frecuencia, las curvas de Lissajous, ajustamos perfectamente. Vamos al otro múltiplo. Ya acá se ve bastante bien, no creo que sea necesario ajustar. Igualmente acá se ve muy bien el múltiplo de 240 Hz. Por último procederemos y acá podemos observar la última de las que generamos utilizando los osciloscopios del laboratorio. Procedimos a montar el circuito en el laboratorio y de grosso modo es como se observa en la imagen. Es necesario aclarar que muchos de los componentes que utilizamos no aparecieron con los cálculos que nosotros estimamos y debimos aproximarlo para de alguna manera poder resolver el problema. De hecho, utilizamos uno de los potenciómetros de la mesa de completamente abierto a 100K como una resistencia de 100K. Los resultados son los siguientes. Se conectaron las salidas del circuito al canal 1 del osciloscopio y el generador de señal al canal 2 del osciloscopio. Y así se pudo obtener una de las curvas de Lissajous. Es necesario tener en cuenta que debido al estado de los componentes, la curva que se obtiene en el osciloscopio no tiene gran resolución. Utilizando Arduino. Hemos diseñado un circuito en el microcontrolador Arduino Nano mediante el cual se generan ondas sinusoidales y comparado respecto a un generador de ondas donde se va cambiando la frecuencia. En el generador de ondas se generan las curvas de Lissajous en el osciloscopio. La onda sinusoidal en el Arduino, aquí podemos ver en el código que se genera una tabla a partir de valores evaluados en la función y igual seno de x, donde para cada x se evalúa y la y correspondiente son los valores de la tabla. Entonces se genera esa sinusoide usando pin digital 3 del Arduino y la modulación por ancho de pulso o PWM. Se filtra esta señal a partir de una red RC, una resistencia y un capacitor en serie, y se ve la figura en el osciloscopio como queda. Con la frecuencia, cambiando la frecuencia en el generador de onda para múltiplos de 60 Hz. Por ejemplo, 60, 120, 180, 240. A continuación se muestran varias figuras de Lissajous variando la frecuencia y la fase.